El contexto mundial de los hidrocarburos. Las reservas probadas de petróleo de nuestro país, lamentablemente, como ven en la diapositiva, no llegan ni al 0,01%, ¿no? Tenemos 540 millones de barriles de reserva, que es muy poquito para, de alguna manera, tener una cierta presencia en el mundo. Los países más ricos en reservas de petróleo son principalmente Arabia Saudita, como ven en la diapositiva. De alguna manera los países, ¿no? En el caso de nuestro continente, Venezuela, que es el país más que tiene muchas más reservas de petróleo, y nosotros apenas los 540 millones de barriles de crudo, ¿no? En el caso de las reservas probadas de petróleo, entonces, como ven, Arabia Saudita es bastante grande, ¿no? Nosotros no tenemos una implicancia menor en lo que es el contexto mundial del petróleo, ¿no? En el caso ya de Sudamérica, como ven, Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia, están mucho más adelante que nosotros en sus reservas de petróleo, y en el caso del país solamente 540. Técnicamente el Perú estaría por debajo de nosotros en cuanto a la reserva del petróleo. En cuanto a lo que son las reservas de gas, Bolivia tiene un poquito más, si quieren, ¿no? Casi llegamos al 0,5% de las reservas de gas del mundo, principalmente por esos 54.2 trillones de pies cúbicos de gas que se han descubierto después de la privatización, después de la capitalización. Pero lamentablemente hasta el día de hoy ningún gobierno ha determinado realmente cuánto tenemos de gas. Si bien se ha dicho que solamente tenemos 10 trillones de pies cúbicos, no hay informe oficial del gobierno que diga que realmente tenemos esto, ¿no? Los países con más reserva de gas, como ven, son Rusia, con 1.680 trillones de pies cúbicos, y en el caso de América, ¿no? Estados Unidos y Sudamérica, ¿no es cierto? En el caso de América, nosotros tenemos una mejor presencia en reservas de gas que en las reservas del petróleo, ¿no? Ya en el caso de lo que son, si quieren, ¿no? Las reservas propiamente probadas y probados de gas que se conocen con el nombre de P1 y P2, estaríamos ya nosotros adelante, como por lo menos con los 54 trillones de pies cúbicos, y eso nos daría la facultad de ser un país netamente energético en cuanto a gas. Eso nos obliga a entender que la industria petrolera es estratégica e indispensable para el país, ¿no? Su presencia es necesaria y de alguna manera se debe correr riesgos de inversión que lamentablemente el Estado no está haciendo, y que en el tiempo se va a tener nomás que abrir a lo que es la inversión privada, ¿no? De alguna manera, entonces, nuestra industria petrolera abastece el mercado interno. De alguna manera, las mayores reservas, principalmente de gas, son exportadas, ¿no? Y en algún caso, los líquidos livianos, como la gasolina, sí van a un mercado que es regulado en cuanto, por ejemplo, al precio de venta del mercado, ¿no? Los excedentes de gas, ¿no? De alguna manera van a la exportación, principalmente a lo que es Argentina y Brasil, ¿no? Y esto hace de que nosotros entremos en un riesgo de volúmenes y precios, lamentablemente, ¿no? La propiedad de este gas, de estos hidrocarburos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, dice que es a nombre del Estado. Eso hace de que, como hemos explicado en el anterior video, el Estado a través de YPF sea el que maneje la cadena hidrocarburífera, ¿no? Las actividades de la industria petrolera entonces son similares a la actividad minera. Hay una actividad de exploración, una actividad propiamente de explotación, una actividad de comercialización que en el mundo se conoce como upstream o operaciones de río arriba, si quieren, es decir, no puede haber las otras operaciones que vengan adelante, sino primero se explota, por ejemplo, el hidrocarburo, y estas operaciones de alguna manera están con un contrato de riesgo compartido a través de un operador. Como hemos visto en el anterior video, las transnacionales hoy son operadoras, y esos operadores han firmado un contrato de riesgo compartido con YPF a nombre del Estado. ¿Para qué? Para producir estos hidrocarburos, ¿no?
La segunda fase, si quieren, ¿no?, de lo que es la cadena de producción de hidrocarburos se conoce como downstream. Este downstream tiene que ver con el transporte tanto interno como externo, el transporte primario y secundario, que más adelante lo vamos a explicar, la refinación propiamente del petróleo, principalmente para obtener gasolinas, petróleo, diésel, etcétera, y la distribución o comercialización de estos, ¿no? Estas tres fases se conocen como downstream u operaciones de río abajo y que están reguladas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en referencia al sistema de regulación sectorial denominado CIRESE. Como ven en la diapositiva, el upstream también ya en el mundo se divide en lo que es el midstream, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso del petróleo, el upstream, que es la exploración, que es la extracción, el midstream, que es la operación de transporte primario, secundario, por ducto, por cisterna, y el downstream, que es básicamente la refinación y la comercialización. En el gas lo mismo. Hay una fase de producción, transporte, distribución y comercialización, similar, si quieren, a todo lo que es la actividad extractiva, ¿no? Con el único concepto, si quieren, que estas operaciones del upstream, midstream, downstream son terminología que se utilizan para dividir esta secuencia de procesos, ¿no? El petróleo, entonces, de alguna manera es un líquido que se extrae de la superficie o de la corteza terrestre y es empleado para producir combustible. El gas natural lo mismo, con la particularidad de que tiene metano o el CH4 y que de alguna manera en algún caso va acompañado del petróleo para producir el gas natural. ¿Dónde se encuentra el petróleo y el gas? En los denominados reservorios. Es por eso que es importante la actividad de exploración y la actividad propiamente de perforación de pozos petroleros. ¿Cómo se extrae el petróleo? A través primero de una fase de prospección, luego una producción primaria que tiene que ver con la perforación del pozo, una extracción propiamente del petróleo. Ese petróleo se lleva a lo que es la operación del refinado, en lo cual existe una destilación básica con términos, si quieres, a una temperatura común y corriente de hervir el agua, y un segundo hervor, si quieres, del petróleo, que tiene que ver con el craqueo térmico, que es un calentamiento del petróleo a través de químicos, ¿no? El gas lo mismo, se extrae de un reservorio también, pero no tiene este proceso propio de craqueo térmico o calentamiento, si quieren, ¿no? De alguna manera sí hay una refinación, pero esa refinación se conoce con nombre de proceso de separación. Y este proceso de separación, de alguna manera, tiene la misión de separar del gas natural otros gases como el butano, el pentano, etcétera, u otros componentes como el agua y el azufre. Si bien se puede entender como refinación, es propiamente un proceso de refinación. Y el proceso de fraccionamiento, que de alguna manera hace que este gas se vuelva líquido, y cuando se venda como líquido también otra vez se vuelva gas a través del denominado LNG, ¿no? O el gas natural licuado, ¿no? De alguna manera, entonces, este es también una forma de refinación, pero que se conoce en el caso del gas como proceso de fraccionamiento, ¿no? Estos hidrocarburos se transportan pues a través de ductos, etcétera, que de alguna manera están inmersos en lo que es estas fases que hemos visto, que es el midstream, el downstream y el upstream.